9 versículos vamos a tratar hoy. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 1 al 9. Hoy comenzamos el estudio, entonces, de esta serie de sermones que se titula Buenas noticias para malos cristianos. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios y alabamos al Señor por su palabra. ¿Ven? Amén. Se escribieron muchas cartas en la iglesia primitiva que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, la que veremos y estudiaremos hoy por muchos meses. Es la primera carta que Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto. Estas cartas se tenían que leer en grupo. No era mucha la gente que en ese tiempo sabía leer, así que alguien que supiera leer tenía que pararse al frente, seguramente uno de los líderes de la iglesia, y leer la carta que Pablo le había leído a esa iglesia y a las otras, a los romanos, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, etc. Así que era una carta comunitaria. El problema con nuestra cultura cristiana es que hemos considerado que la escritura es privada y hemos siempre sacado enseñanza para mí. Pero pongamos atención, porque las cartas originalmente no eran para mí o para ti, sino que eran para toda la iglesia, eran comunitarias. Y cuando leemos la Biblia tenemos que no solo pensar en mi bienestar, sino que tenemos que pensar en el bienestar de la iglesia, el bienestar corporativo, el bienestar de los demás hermanos en Cristo y no solo de nosotros mismos. Ahora, ¿quién escribe? Pablo. La historia de Pablo es fascinante. Pablo fue un tipo criado en un hogar devotamente judío, religioso. Él se entrenó en la religión judía, pero era el mejor de los judíos. Y él entonces era muy religioso, pero no conocía a Dios. Y ese era el gran problema de Pablo. No amaba a Dios, tenía un concepto de Dios diferente al que se refleja y se revela en Jesucristo. Él no tenía una relación con Jesús. Ustedes saben la historia de Pablo, que Jesús se le apareció camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, y él conoció la luz. Era tanta la luz que quedó ciego incluso, ¿verdad? Y ahí él empezó a tener recién una relación con Jesús. Así que les quiero decir que en varias cartas de Pablo él señala esta verdad de que la religión, la religiosidad, el legalismo no es bueno para el alma humana. Y quiero comenzar diciendo eso acerca de la vida de Pablo, porque Pablo, desde que se convirtió, empezó a pisar callos, empezó a revolver el gallinero, empezó a molestar a los demás. Y la mayoría de los problemas, también como Jesús, los tuvo con los religiosos. Que tenía 19, 20 años, que me empecé a relacionar con el movimiento de restauración de las iglesias, la Iglesia de Cristo, uno de los nombres que tiene el movimiento de restauración. Empecé a escuchar esta idea muy llamativa, muy atrayente, que es la restauración del cristianismo primitivo. Y este movimiento por muchos años y siglos ha estado dándole con este ideal, un idealismo de que tenemos que ser como la iglesia primitiva. Tenemos que volver a la raíz y ser como la iglesia de aquel entonces. Uno se lamenta, pero ¿por qué esta iglesia es así? Esta iglesia debería ser una iglesia primitiva, volver a restaurar la iglesia primitiva. Si pudiéramos volver, decimos, a ser la iglesia primitiva. ¿Lo ha escuchado eso usted? Ok.
Si pudiéramos volver a los primeros días del cristianismo, le tengo buenas y malas noticias. Somos como los primeros días del cristianismo. Y se va a dar cuenta en la carta a los Corintios. ¿Cómo eran los Corintios? ¿A esa iglesia quiere usted que volvamos? A ser la primera iglesia primitiva y el idealismo de ser como ellos. Ellos como eran, ya dijimos, adictos sexualmente, adictos al alcohol. Algunos de ellos se emborrachaban hasta la cena del Señor. Iban a clubes de striptease, creían ideas locas. Hablábamos del feminismo, hablábamos del poder de la mujer sobre el hombre. De todo eso vamos a hablar en esta serie. Así que si alguno de ustedes quiere que nuestra iglesia o la iglesia en Chile o en Santiago sea como la iglesia primitiva, ya tiene la solución, ya somos. Ahora nada más nos falta entender qué es lo que el apóstol Pablo le quiere decir a ese tipo de iglesia. Primer versículo. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El primer punto, y anótelo allí por favor, el primer punto que quiero resaltar en esta enseñanza es que en la iglesia debe haber liderazgo espiritual. Yo, Pablo, dice. Muchas veces no queremos ponernos como ejemplo ni adelante ni decir mucho yo, pero él no sabe cómo se llama. Yo, Pablo, apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Eso es autoridad espiritual. Déjeme decirle una cosa. Autoridad espiritual ¿sobre quién? Sobre un grupo. Sobre un grupo de personas. ¿Y cómo somos humanamente las personas? Cuando hay un grupo de personas, hay diferentes opiniones, hay diferentes ideas y hay muchas diferencias en cualquier grupo de personas. ¿Amén? ¿Nos gusta? No. ¿Es verdad? Sí. Porque nosotros humanamente quisiéramos que todos pensaran como yo pienso, ¿verdad? Y cuando hay que tomar una decisión, salen, depende del grupo, la cantidad de gente en el grupo, muchas opiniones, hay muchas diferencias en un grupo. Y alguien tiene que cortar el queque. Alguien tiene que decir, ya, por aquí no vamos a ir. Tiene que señalar el camino, tiene que juzgar, tiene que decidir lo que se hará. Ahora, Dios ya tiene un plan para ese problema. El plan de Dios es establecer sobre su iglesia la autoridad espiritual, establecer liderazgo. Por eso que Pablo, en el primer versículo, a la carta a los Corintios, en el primer versículo, él declara, fui llamado, ¿por quién? Lea, ¿por quién? Por Jesucristo. Por la voluntad de Dios, incluye el allí. Así que lo primero que tenemos que pensar es esto. Si vamos a tener un liderazgo en esta iglesia, o en cualquier iglesia, ese liderazgo tiene que venir de Dios y tiene que ser elegido por Dios. Algunas iglesias tienen sistemas de nominación, nominan al liderazgo, hacen votaciones, pero desgraciadamente a algunas iglesias les falta discernir si esas nominaciones al liderazgo son una muestra de que esos nominados fueron elegidos por Dios. Capaz que hayan sido elegidos porque son populares, porque tienen dinero, porque saben hablar. Una iglesia nueva que conocemos pidió nominaciones. Y de las innumerables nominaciones escogió a unos cuantos hombres cuyos nombres se pusieron en una papeleta. Y se decidió que de esos nombres, 5 serían los líderes de esa iglesia, los ancianos de esa iglesia. Tiempo después se produjo una división en esa iglesia. Y uno de los líderes, uno de los ancianos comentó que él nunca había pensado que ser anciano requería tener autoridad espiritual. Él con mucha honestidad dijo, yo pensaba que esto se trataba de una representación legal, de estar a cargo legalmente de la iglesia, no de tener una autoridad espiritual. En otra iglesia, que tenía muchos conflictos, serios problemas, un pastor fue llamado a ayudar
a los ancianos de esa iglesia a salir del conflicto que tenía la iglesia. Y los ancianos, cuando escucharon a este pastor que fue muy firme, el pastor le dijo, ¿saben qué? Era un pastor de afuera, ¿no? Que vino. Dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que ponerse los pantalones como ancianos. Ustedes tienen que dirigir, ustedes tienen que liderar. Para eso fueron llamados. Y los ancianos le dijeron, nosotros no postulamos para este trabajo. A nosotros se nos nominó. La gente votó por nosotros y se nos puso en este lugar, pero nosotros no queríamos esta responsabilidad. Si es así, entonces renuncien, porque no entendieron a qué fueron llamados. De hecho, el apóstol Pablo, en Hechos 20-28, en la playa de un lugar ahí en Grecia, en Turquía hoy, Mileto, le habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo en Hechos 20-28, velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para que hagan los trámites de la personería jurídica, para que sepan cómo o decidan cómo gastar la plata. No, dice para que cuiden de la iglesia del Señor. Gran cosa tienen que hacer los ancianos de la iglesia. No están cuidando un club deportivo, un centro de madres, una comunidad ecológica. Los ancianos de la iglesia están cuidando del rebaño del Señor, donde el Señor los ha puesto a ustedes como obispos para cuidar su santa iglesia. Ahora, hay muchas maneras de nombrar a los ancianos, a los obispos, a los líderes de la iglesia. Como los pastores, algunos incluso exigen educación formal, seminario. Hay muchas maneras. Pero una de las cosas que se tiene que asegurar la iglesia es de que esas personas que son llamadas o estamos llamando a ser líderes de la iglesia son llamados por Dios. Eso es lo que hay que asegurarse, el llamado de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿llamamos a los entrenados o entrenamos a los llamados? Lo segundo. Lo segundo, ¿verdad? Sí, porque no sé, por ejemplo, ahora con René, que le estamos sacando el jugo porque Pajarito no la lleva, él ha sido llamado, está entrenado y lo ha dicho muchas veces, no estoy preparado, como todo, ponemos las excusas. En el caso de él y de los nuevos futuros ancianos de nuestra iglesia, vamos a entrenar a los que consideramos que Dios los llama, les vamos a enseñar, les vamos a decir cómo se unge a los enfermos, les vamos a decir qué salmos deberían usar cuando van a los hospitales a orar por los enfermos, les vamos a decir cómo tienen que gobernar la iglesia del Señor, cómo manejarse, y ellos tienen que estar abiertos. ¿Para qué? Para que sean entrenados con la convicción de que han sido llamados por Dios. Lo segundo que quiero decir, y anótelo allí por favor, lo segundo es los líderes espirituales tienen ¿qué cosa? La autoridad de Dios. Los líderes espirituales tienen la autoridad de Dios. Por eso que Pablo dice, apóstol de Jesucristo. Y luego lo que les escribe lo hace con autoridad. Es una de las cosas que espera el líder llamado por Dios, que la gente les haga caso, les haga juicio, les siga. Y aquí él está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Eso es autoridad espiritual. Y luego él agrega, y el hermano Sóstenes. No solo se presenta a él, sino su compañero. ¿Cómo se llama? Sóstenes. Acuérdense que estuvo también con Priscila y Aquila. Estuvo también con Timoteo y Sila. Estuvo con Apolo. Siempre Pablo se presenta en equipo con personas espirituales que lo supervisaban y le tiraban las orejas cuando se arrancaba con los tarros. Eso es muy necesario. Si alguien le preguntaba a Pablo, como él, incluso en la carta, lo vamos a ver más adelante, o en la segunda de los Corintios, donde muchos se le enfrentaron y lo desafiaban, él decía que él era apóstol de Jesucristo, pero algunos decían, ¿y por qué tenemos que hacerte caso a ti? O los legalistas siempre dicen, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Yo no voy a hacer eso hasta que no me diga, ¿dónde está en la Biblia? O mis hijos a veces decían, ¿y dónde está escrito? Y le decían a Pablo, ¿dónde? ¿A quién le haces caso tú, Pablo? ¿Con quién te podemos acusar a ti, Pablo? Si tú eres el de arriba, no el apóstol, como dices que eres. ¿Con quién te podemos acusar? Y Pablo decía, aquí está mi hermano Sóstenes. Hablen con él.
Hablen con Él. Él es mi mano derecha. Él es mi confidente. Con Él no guardo ningún secreto. Si quieren entonces, y tienen algún problema conmigo, hablen con Él. Así que es bueno tener líderes. Pero esos líderes tienen que estar sujetos a otros líderes que le paren el carro. Las desgracias que hemos sufrido en las iglesias, muchos ejemplos en Chile, es porque hay líderes que se mandan solos, que hacen lo que quieren y que nadie les para el carro en el nombre del Señor. También hay gente, o líderes, que no les gusta la autoridad. No les gusta la autoridad espiritual. ¿Hay algunos de ustedes que no les gusta juntarse con el pastor? No quieren. No quieren rendir cuenta de sus vidas. Hay algunos de ustedes que se ofenden cuando los líderes les preguntan por sus finanzas. Se molestan cuando el pastor habla de ser generoso, de diezmar, o les pregunta algo o cuestiona algo de sus vidas privadas. Igual que los corintios, somos como la iglesia primitiva, porque los corintios querían hacer lo que se les antojaba. Por eso que Pablo es tan firme en esta carta con ellos. Y miren lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas ante Dios o cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Yo sé que este no es su pasaje favorito. Yo sé que usted no lo tiene impreso en el refrigerador y todos los días dice, sí, yo tengo que obedecer a mis pastores, yo tengo que respetar a mis pastores. Es uno de los pasajes más difíciles, obedecer, respetar esas palabras son del siglo XX, estamos en el XXI. En el siglo XXI y especialmente después del estallido social, desobedecer, faltar el respeto está de moda. Y cuidadito, porque esa moda se mete en las iglesias también. Y se empieza a cuestionar la autoridad espiritual que Dios quiere poner sobre su rebaño. ¿Te gusta ser independiente? ¿Y te gusta y no te gusta que la gente te diga, los líderes te digan lo que quiere hacer? Si es humano, si yo entiendo, a mí tampoco me gusta. No se crean que yo ando feliz de la vida cuando me llaman la atención. No nos gusta ser dependientes, nos gusta ser independientes y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Como miembros de la iglesia, como ovejas del rebaño. Pero yo les voy a pedir un favor. Pónganse aquí arriba. Pónganse en los zapatos de los líderes. Piensen en los líderes. Y piensen desde esta perspectiva. Imagina que tú tienes mi trabajo. El trabajo del cual yo tendré que rendir cuenta de ustedes delante de Jesús al fin de los tiempos. Ahora sí, piensen en eso. ¿Te gustaría tener ese trabajo a ti? Que Dios a ti, en el juicio final, te pida cuenta de los miembros del rebaño de la iglesia. Está difícil la cosa. Yo ya tengo una carta debajo de la manga. Cuando el Señor me diga, oye, y fulanito de tal, que yo puse bajo el cuidado, y yo le decía, Señor, pero espérate, fulanito de tal, no estaba en el grupo de Manolito. Manolito. No sé si me va a resultar eso, pero bueno. Eso es lo lindo también de tener grupos en casa, de que el pastor no tiene todas las ovejas, tiene algunas, pero cada grupo en casa tiene su pastor, usted tiene su líder, que son los ancianos que están dirigiendo los grupos pequeños y ellos tienen que cuidar de ellos, de su grupito. ¿Ya? Por eso que hay grupos de jóvenes, los que están cuidando a los niños ahora también van a tener que dar cuenta al Señor. ¿Por qué no le pusiste tapa al estanque? Se te cayó un niño. Ay, Señor, ahora lo hago activo esta semana, ¿verdad? Vamos a tener que dar cuenta de nuestras ineficiencias, de nuestras liviandades. Vamos a tener que dar cuenta de todo eso en cuanto al cuidado de nuestra gente. Es una carga y es aterradora, se los digo. Y la iglesia de Corinto se había transformado en una carga para Pablo y él se los
se los señala. Pero el problema con los corintios es que no querían escuchar a nadie. Ni siquiera querían escuchar a Pablo. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro oído espiritual? Voy a ponerle un ejemplo. Si hay un hombre al cual yo he admirado en la fe, en su trabajo por Cristo, es a Craig Woolsey. Un misionero, y aquí paréntesis, en latín se dice misionero, de la palabra misio. Misio en latín es enviado, y en griego se dice apóstol, porque la palabra para enviar en griego se dice apóstol. Es lo mismo, un apóstol y un misionero, alguien que es enviado. Craig Woolsey, los Woolsey fueron enviados a Chile, fundaron la iglesia. Esta pareja tiene un buen matrimonio, tienen buenos hijos y nietos, tienen buen testimonio, han sido ordenados económicamente, fueron ordenados, yo diría que apretados y generosos a la vez, por el orden que tenían. Tenían un amor por la gente increíble, y muchos de los que estamos aquí somos producto de ese amor. ¿Amén? Amén. Una pareja intachable. Un evangelista como ninguno. Yo no he visto a otra persona como Craig para seguir con amor a la gente, ir a sus casas y predicarle el evangelio. Un evangelista innato. Un buen maestro. Un buen músico. Cantaba bien y tocaba el piano bien. Los antiguos le debemos mucho a él y a Shirley, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se jubilaron, se fueron, pasaron los años, y les pasó lo mismo que pasó con los corintios. No nos gusta someternos a gente como Pablo. No nos gusta. Se despreció la autoridad de Craig Woolsey. Se le cerró la puerta para que viniera a Chile a solucionar un problema o a ordenar el gallinero. Y Craig finalmente, después de mucho tiempo de paciencia, escribió una carta que algunos de nosotros recibimos como una carta apostólica, en que él nunca yo lo había escuchado, pero él dijo, ahora sí, como apóstol de Jesucristo. Y dijo un par de cosas ahí que quedaron para la posteridad fuertemente en esa carta. Ahora yo pregunto, ¿quién es tu autoridad espiritual? ¿Eres tú tu propia autoridad espiritual? ¿Estás bajo autoridad espiritual? ¿O has elegido una buena autoridad espiritual sobre tu vida? Si esta es tu iglesia, respeta la autoridad que está aquí en esta iglesia que el Señor ha puesto. ¿O estás aquí en esta iglesia para esconderte de la autoridad espiritual de otra iglesia porque te dijeron que hicieras algo que a ti te desagradó y simplemente no quieres hacerlo? Entonces te vienes para acá porque nosotros somos una iglesia chica. Bueno, al ser una iglesia chica es difícil esconderse. Muy luego sabemos la yayita de cada uno, ¿verdad? Ya cuando crezcamos ya vamos a saber menos yayita, pero no quiere decir que no hay yayita. Pero a lo mejor algunos dicen, no, yo voy a esa iglesia porque es buena onda, uno pasa más piola allá. Y es porque te estás arrancando de alguna autoridad espiritual y no quieres someterte. Versículo 2. Saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. El tercer punto, anótelo. ¿La iglesia de quién es? Dios. La iglesia de Dios. En Corinto, cada cual se apropiaba de la iglesia. Los miembros de la iglesia decían, es nuestra iglesia. Oiga, nosotros la fundamos. Nosotros la compramos. Parecemos cabros chicos, ¿verdad? Así que no me vengan aquí a cambiar las cosas porque nosotros aquí mandamos. En Corinto, algunos decían, esta es la iglesia de los solteros. Y se peleaban contra los casados. En nuestra iglesia hacían los casados, no en la iglesia de los solteros. Y los ricos decían, no, esta es la iglesia de los ricos. Y los pobres decían, esta es la iglesia de los pobres. Y los más espirituales decían, no, esta es la iglesia de nosotros. Y nosotros somos los que hablamos en lenguas. Y salía otro grupo y decía, no, esta es la iglesia de los que no hablamos en lenguas. Profetizamos. Y ahí estaban cada uno con sus facciones.
En todas las iglesias hay facciones, sean iglesias chicas o sean iglesias grandes. Está la facción de los jóvenes, está el grupo de los niños, está el grupo de los solteros, que critican el encuentro matrimonial porque todo va al encuentro matrimonial y para nosotros nada. Y está el grupo de los casados. Todo arte del matrimonio y encuentro matrimonial y ágape, eso es el énfasis de la iglesia. Entonces siempre en la iglesia hay facciones. Y cuando hay temas álgidos en la iglesia, salta el líder de los niños. ¿Y cuándo le van a dar plata al ministerio de los niños? ¿Cuánto porcentaje de su iglesia se va para los casados? Y luego sale el de los jóvenes. No. Y los jóvenes, necesitamos tener dinero los jóvenes. Y luego salta por allá el de la misericordia. Oiga, no se olvide que hay gente que necesita mercadería. Estamos mandando plata para otros lados. Y muchas veces sale el de misiones. Claro, toma usted. ¿Y las misiones dónde quedaron? Y otro que dice, no hay que mandar a las misiones, porque primero la caridad empieza por casa. La división y muerte de las iglesias ocurre cuando cada grupo pelea hasta la muerte. Si no hacen lo que decimos, vamos a la pelea. Si no lo hacen como yo quiero que se haga en esta iglesia, mis convicciones son muy fuertes, yo voy a luchar por mis convicciones. Y si nos echan, nos vamos nomás. Pero espérense, les advierto que va a ser feo cuando yo me vaya, cuando me echen, y va a ser brutal para la gloria de Dios. Así eran los corintios, así que no los estoy retando a ustedes, estoy pensando en los corintios. Todos los que estamos aquí debemos decir, Dios, esta es tu iglesia. ¿Qué tienes para nosotros, Dios, aquí? Repito, todos nosotros debemos decirle, Dios, esta es tu iglesia. ¿Qué tienes para nosotros aquí? Repita, Dios, esta es tu iglesia. Dios, esta es tu iglesia. ¿Qué tienes para nosotros aquí? ¿Qué tienes para nosotros aquí? No diga, yo pienso que esto, y esto tiene que ser, no, primero, no es mi iglesia. Y cuando tomamos la cena siempre yo digo, esta no es la cena del pastor, no es la cena de la iglesia, no es la cena de los ancianos, esta es la cena del Señor. Hermano, esta no es la iglesia de Fernando, ya les dije, nunca digan yo voy a la iglesia de Fernando, porque ese día, si yo lo llego a saber, le advierto lo que le voy a pasar como apóstol, se lo voy a denunciar. Es la iglesia del Señor, es la iglesia de Dios. Y tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Hay gente que tiene un súper ojo para mirar los defectos de otros. Ahora, discúlpenme la mujer, Dios las hizo a ustedes así. Y no es crítica, es una honra y la gloria para el Señor que las hizo así. Porque si no fuera así, imagínense cómo anduviera vestido yo. Porque la nona que me dice, Fernando, ¿cómo se te ocurre ponerte esa camisa con esos pantalones? Sobre todo que vas a predicar, así que ella tiene ojos para ver mis defectos. Y me lo dice con mucho cariño. Okay. Hay gente que mira y ya, descubrió. Hay gente que mira y al tiro dice, has engordado, tienes mal aliento. Se te nota la raíz de las canas, yo creo que ya necesitas ir a la peluquería. Andas cojeando, ¿qué te pasó? No te lavaste la cara, tienes lagañas hoy día. No planchaste tu camisa. Y la gente ya sabe eso. Ya sabe eso. El otro día me encontré con una persona que hace meses que no veía. Y lo saludé con mucho cariño, le deseé feliz año nuevo y me dijo, Fernando, ¿estás más gordito, Y yo lo miré. Me dieron ganas de decirle, ya lo sé. Me miro todos los días al espejo. No necesitas decirme que estoy más gordo.
Pero como soy pastor y soy cristiano, puse una cara de Mr. Bean. Pero adentro mío quería estrangularlo, ¿verdad? Y se los digo porque nosotros hacemos esto con el cuerpo de Cristo. Está gordito el cuerpo de Cristo, está hinchado, está feo. Tiene mal aliento el cuerpo de Cristo. Y lo decimos. Cojea. Pucha, la novia esta, una novia coja. Una vez, y hablando del cuerpo de Cristo, porque es doloroso, pero voy a meter algo que pasó. Cuando íbamos a la iglesia en Rosas, allá en el centro de Santiago, una boda, y la novia no era muy agraciada, y el hermano que se ofreció para llevarla en el auto, la llevaba con la luz prendida, no que en la noche, para que vean a la novia vestida de blanco. Ahí se le ocurrió irse por Mapocho, en aquellos años frente a la estación Mapocho. Todos los veganos ahí saliendo y con los carretones. Oh, vengan a ver a la novia, vengan a ver a la novia. Y la novia ahí sentada en el auto de este hermano con la luz prendida y le tocó luz roja. Y se empiezan, vengan, Norea, la novia, cáchate la novia. ¡Oh, la novia pasea! Y empiezan a llamar para reírse de la novia. Y este hermano no hallaba cómo que avanzaran los autos e irse luego de la vergüenza que le estaban diciendo sus verdades a la novia. Es lo que hacemos con la iglesia de Cristo. Oye, la iglesia más fea es. Mira todos los defectos que tiene. Y hay muchos que son así. Se dedican a criticar a la iglesia del Señor. Y la iglesia, con vergüenza, y a mí me ha tocado, con gente que no es cristiana, decirle, lo sé, soy parte de esta iglesia, me duele, lo sé. Lo siento. Somos imperfectos. Pero estoy esforzándome. Estamos esforzándonos. Lo sé. Sí, hay pastores así. Y es triste. Sí, hay pastores que se aprovechan. Hay pastores que abusan, lo sé. Pero en esta iglesia nos estamos esforzando. Mi pregunta para ti. ¿Amas a la esposa de Cristo de tal manera que la sirves, la cuidas, la honras? ¿O estás continuamente señalando sus defectos? ¿A la distancia y con los brazos cruzados? ¿O estás con las manos aquí, ensuciándote las manos y trabajando por la iglesia del Señor? Mira, Pablo sigue diciendo allí, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Porque somos parte de una gran comunidad. Y nos afecta lo que pasa también en otras comunidades cristianas. Nos salpica. Pero también las bendiciones también nos bendicen. Somos parte, por eso que se habla de iglesia católica. No estamos hablando de la iglesia católica con un apellido, romana, no, eso no se puede juntar, no se puede juntar lo católico con lo romano. Si soy romano, quiere decir que soy de un estilo, de una forma, y de una ciudad, y de una tradición. Pero si soy católico, es todo lo contrario de romano, porque católico es universal, inclusivo. Así que no podemos ser católicos y romanos, o somos católicos o somos romanos. Yo creo que esta iglesia es católica, en el sentido en que es universal. Y abarca todo, la creencia de todos los apóstoles y la extensión por todo el mundo. Por eso Pablo dice, en todas partes, con todos los que invocan al Señor, toda raza, toda lengua. Pablo le dice a los corintios, ustedes son parte de esta iglesia en todo el mundo, no deben pelear dentro de esta iglesia, porque esta es la iglesia de Dios universal. Lo cuarto que les quiero decir, y anótenlo, somos llamados a ser santos. Esta iglesia, estos cristianos en Corinto y aquí, somos llamados a ser cristianos, porque Pablo dice, han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Apartado.
¿Apartado de qué? Del pecado, para un servicio especial. Y significa lo que está diciendo Pablo, dos cosas: dejen de pecar y obedezcan. Una persona santa deja de pecar y obedece a sus líderes. Así que mi pregunta es, ¿odias al pecado? ¿Estás odiando el pecado? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás dejando de hacer lo que estabas haciendo malo? Enero es una buena fecha para dejar de hacer lo que hicimos el año pasado y empezar a hacer cosas diferentes. Dos preguntas entonces en cuanto a la santidad de tu vida. ¿Respetas tú a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti? Uno. Dos, ¿estás odiando el pecado? Dos buenas preguntas que nos van a ayudar este año. No queremos que estés aquí nomás porque somos buena onda. Queremos que estés aquí para que crezcas en la gracia del Señor y que dejes de lado el pecado. Lo que queremos de ti son cambios. Lo que quiere el Señor de ti son cambios. Lo que quiere el Espíritu Santo de tu vida este año son cambios para bien. Número 5. Vivamos en la gracia y la paz de Dios. Dos palabras lindas: la gracia y la paz de Dios. Dice Pablo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. ¿Qué es lo que es gracia? Mire, hasta el momento yo he estado hablando como cosas negativas de la iglesia, porque la iglesia de Corinto tenía muchas cosas negativas. Y yo sé que muchos han sentido mal por lo negativo que les he dicho. Pero hay una cosa muy hermosa, que lo negativo que incluso Dios ve en su propia iglesia, Él derrama y desea gracia. Y gracia no es nada más que amor derramado gratis sobre nosotros, una misericordia que no merecemos. Dice, eso sea con ustedes y que eso les traiga la paz. Voy a volver al tema de los miércoles, que hablamos de las sombras el miércoles pasado. Y yo les di una lista de salmos que lean esta semana para que trabajen sus sombras. Y hay un salmo, el 85, versículos 10 al 13, que lo voy a leer si no lo he leído. Dice, se encontrarán la misericordia y la verdad, se besará la justicia y la paz. Desde la tierra brotará la verdad y desde los cielos observará la justicia. Además el Señor nos dará buenas cosas y nuestra tierra producirá buenos frutos. Delante de Él irá la justicia para abrirle paso y señalarle el camino. Les puse ese pasaje porque cuando uno es honesto consigo mismo y empieza a mirar sus sombras, se da cuenta que eso es una verdad que tenemos allí. Eso es lo que somos. No son nuestras máscaras, somos lo que somos. Y es triste cuando usted esta semana ha estado respondiendo el cuestionario que le di y ha estado haciendo su genograma, se ha dado cuenta que esto es doloroso. Esa es la verdad. Pero mira lo que dice el Salmo precioso. Dice que la verdad y la misericordia se encontrarán. Una vez que uno conoce la verdad y la presenta su sombra delante de Dios, Dios la inunda con su misericordia. Lo que Pablo dice, gracia sobre tu vida. No importa el estilo de vida o lo que ha pasado en tu vida, Dios quiere derramar gracia y paz sobre tu vida. Los corintios eran pecadores como nosotros. Se emborrachaban, practicaban inmoralidades sexuales. De hecho, en la iglesia venía al culto un tipo y le echaba el brazo encima a su madrastra. Vivían juntos. Esta carta Pablo se las escribió a ellos, pero tiene resonancia hoy. Por eso no hay que desanimarse, hay esperanza. Por eso que Pablo dice gracia y paz. Y luego dice que el número 6, anótenlo allí, Dios nos ha
bendecido a pesar de lo que somos. Siempre, dice Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Escuchen bien, le está escribiendo a estos corintios malvados, paganos, estos malos cristianos. Él está hablando y le dice, aún así Dios los ha amado tanto que Dios les ha dado a ustedes una gracia que sobreabunda. Ustedes han sido enriquecidos. Ustedes son enriquecidos en palabra, en conocimiento. Ustedes saben. Dar gracias a Dios por ello. Y el versículo 6 y 7. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta en ningún don. Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque ustedes tienen muchas habilidades, tienen muchos recursos, ustedes son inteligentes, ustedes tienen talento, hay oportunidades, aunque son inmaduros, son indisciplinados y por ahí alguno se va por los malos caminos, se descarrea. Aún así yo doy gracias a Dios porque ustedes están en el buen camino y Dios les ha dado a ustedes todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para madurar, para ser santos. Y el número 7, en lo último que voy a decir, crezcamos en madurez. Ese es el propósito de la carta de Pablo a los Corintios, es el propósito que estamos predicando esto a nosotros ahora, para que crezcamos en madurez, que ya no seamos inmaduros. Y en la iglesia, ya dijimos, hay muchas razones para desanimarse y criticar. Y yo también caigo en eso, lo confieso. Pero siempre hay que tener nueva esperanza. Siempre. Siempre hay que esperar lo mejor. Y Pablo termina esta sección con una nota optimista. En el versículo 7 al 9 dice él: mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos, Dios no se ha rendido con nosotros y no se rendirá. No. Yo, como padre, yo tampoco me rindo con mis hijos. A veces mis hijos me caen bien, pero no me rindo. No me rindo. Ya tenemos 36 años de experiencia con estos 3 tristes tigres, los que nos tocaron. Tenemos experiencia y no nos rendimos, porque somos familia. Y la familia se ama, se quiere, se aguanta, se perdona. Y la iglesia es familia de Dios. Y no porque en algún momento nuestra familia esté mal y los hijos se estén portando mal, nos vamos a rendir. Siempre hay esperanza de que las cosas serán mejores. Siempre. Y sobre todo con la gracia y la paz de Dios. Y ahora al final del sermón, queremos darte la oportunidad de que tú respondas al Señor, respondas a Dios. ¿Cómo? Arrepiéntete de tu pecado. Dale tu vida a Jesús. Pídele a Jesús que te perdone, que te limpie, que derrame su gracia, que te dé de su paz. Si no eres cristiano, si no te has bautizado, bautízate, haz el compromiso, entra en esta senda. Y a los cristianos tibios que pueden estar sentados aquí hoy en día, yo les animo a que comience a pensar de otra manera, a vivir de otra manera, a actuar de otra manera. Si eres un cristiano hipócrita, que dejes la hipocresía y comiences a ser sincero delante de Dios. Y si Dios ha sido bueno contigo, porque Dios ha sido bueno con todos nosotros, alabémoslo. Alabémoslo con alegría. Alegrémonos de ver la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Que Él ha tenido misericordia de nosotros, de mí, como dice Pablo en una carta. Yo, que soy el más pecador de todos los pecadores, dice. A mí, dice, como cuando Cristo se me apareció, y como que si yo hubiera sido un abortivo, un niño que fue desechado, dice, de mí tuvo misericordia, que soy el primer pecador, dice Pablo. ¿Qué más quedaba a nosotros? Saber que Dios también a nosotros nos amó
y tienes que alegrarte porque hoy eres mejor que ayer. Y otra cosa, el año 2020 usted va a ser mejor que el 2019. Amén.